ser que si te contagiaste y estás cursando la enfermedad, tu obra social cubra gastos que tienen que ver con tu recuperación. Y más lógico aún es imaginar que si te contagiaste como producto de tu actividad laboral, sea la aseguradora de riesgos de trabajo, la ART, la que afronte también los costos. Pero depende de si es distanciamiento o es aislamiento social. Con ello están jugando ahora y aparentemente, por ejemplo en Mendoza, las ART no cubrirían. Ricardo Rodríguez nos cuenta el por qué y cómo se llega a esta situación. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Efectivamente, Gracias. las ART ya tienen la disposición y por tanto hay una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la 38/20, que establece que aquellas provincias o localidades donde se ingresa a fase de distanciamiento, a los 60 días de ocurrido esto, automáticamente se quedan sin la cobertura los trabajadores de la ART por contagiarse COVID-19. Mientras se encuentre la localidad, la provincia, el Estado nacional bajo la etapa de aislamiento, sí, allí hay una cobertura directa de las ART para todas aquellas personas que realizan tareas y que están debidamente contempladas, principalmente lo que hace los casos esenciales. Hay excepciones dentro de la denominada DISPO, que eso es lo que nosotros estamos en este momento transitando, el distanciamiento. Bueno, hay excepciones. Los únicos que están cubiertos por las ART son concretamente los trabajadores de la salud. El resto de los empleados no tiene esa cobertura. Y acá vamos a un punto, Mario, porque me parece importante en este caso mencionarlo y marcarlo. Por ejemplo, el trabajador puede tomar transporte para llegar hasta su empresa, su trabajo, sí, ¿verdad? Desde el momento en que sale de su casa y hasta el momento que llega al trabajo, existe una distancia, un tiempo, por lo tanto todo eso tiene una cobertura de la ART para algún incidente o accidente laboral. Mientras tanto, una vez que finaliza su tarea, la desarrolla obviamente en la empresa, allí también está cubierto. Una vez que emprende el regreso a su casa, vuelve a estar o se mantiene dentro de esa cobertura. Bueno, todo esto implica que el trabajador pueda venir en un micro, por ejemplo, claro, ¿no? Sí. En el marco del distanciamiento y lamentablemente contagiarse arriba de una unidad, de un colectivo, de un taxi, de un remis. Es decir, de un transporte que lo lleve hasta el lugar de trabajo, porque no tiene la manera de poder llegar que no sea esa, a través de un transporte público. Y entonces allí también se desprenden una serie de cuestionamientos. En este momento los gremios, los sindicatos están evaluando esta situación y quieren saber por boca de la propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo a qué posibilidades se acerca aquel trabajador que lamentablemente le ocurre esto, porque hoy estamos casi todos o todos expuestos al virus, particular por la forma en que se propaga, ¿no? Claro, es que además, Ricardo... Y esta situación te lleva a pensar concretamente en que has quedado prácticamente sin la posibilidad de ese resguardo. Sí. Las ART normalmente son contratadas por las empresas porque así lo establece una ley y en el marco de esta ley, evidentemente, que es la Ley de Responsabilidad de Riesgo del Trabajo, tienen que responder ante los trabajadores ante una situación de accidente laboral. Bueno, en más de una oportunidad lo hacen, por supuesto, y están contemplados estos asuntos, pero en el marco de una pandemia, lo que dicen las ART, que están cumpliendo concretamente con una resolución y también en base a un decreto de necesidad de urgencia establecido por el gobierno nacional y que establece justamente esta cuestión. Hay un dato que es importante a todo esto. Hasta los primeros días de septiembre, las ART se hicieron cargo de 81.000 denuncias por contagios de coronavirus en el país. Sí. Y el dato es que la mayoría de los contagiados, Mario, va desde los 30 a los 34 años de edad, es decir, trabajadores en actividad que están recorriendo, obviamente, van viajando de un lado a otro y van estableciendo sus actividades y en ese marco, durante la época del aislamiento, se contagiaron, principalmente en aquellos lugares donde se produce esto. Aquí en Cuyo nosotros tenemos la particularidad que Mendoza empezó la fase del distanciamiento el 8 de agosto, ¿no? El último mes de agosto, el 8 de agosto, finalizó la etapa concretamente del
de cobertura del distanciamiento. Claro, ya por habían lo pasado tanto, los 60 días del aislamiento. En que, Claro. Discúlpame. Sí, digo, ya habían pasado los 60 días de que salimos de la etapa de aislamiento y ahí es donde cesó la cobertura. Correcto, es decir, el 8 de agosto cesó la cobertura. Claro. Por lo tanto, desde el 8 de agosto en adelante se cumplieron los 60 días de distanciamiento establecidos por el decreto y en definitiva, y esta resolución, y en definitiva quedamos totalmente descubiertos de esta posibilidad. De todas maneras, reitero, el personal de salud está debidamente contemplado. Claro. ¿Hay cuestionamientos? Claro que los hay. Vamos a escuchar a un licenciado en Higiene y Seguridad, sí, que están buscando la colegiación aquí en Mendoza, todavía no lo logran. La legislatura lerda en ese sentido, lento los legisladores, podemos decir que se podrían ocupar de este trámite cuanto antes porque la colegiación de higiene y seguridad es muy importante, sobre todo en los tiempos que vivimos. Tal vez se ocupan de otras cosas los legisladores y no de esto, que tiene que ver concretamente con la salud y la higiene laboral, es decir, el tránsito de los trabajadores que tienen a diario por sus dependencias u organizaciones de trabajo. Bueno, allí está en la legislatura dando vueltas, todavía sin posibilidades aparentemente que los legisladores se ocupen, ya sea vía remota o presencial, de este tema. Pero escuchemos lo que nos decía respecto de esta cuestión de la decisión de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de que todos aquellos que están en dispo no tienen cobertura de coronavirus. Hoy por hoy el trámite que tienen que hacer es como un trámite común, tranquilo, un trámite de enfermedad que no está listada en el listado de enfermedades profesionales. Valga la redundancia que este listado de enfermedades profesionales viene en el decreto 658 de 1996. Esto es muy viejo, actualmente existe la posibilidad de que el que se enferme, si no hace el tramiterío que tiene que hacer correspondiente con la ART, no se lo estaría incluyendo. Ni hablar del personal de servicio doméstico, el viñatero, el bodeguero, el monotributista que trabaja en cierta forma para ganarse el mango, el caminante a pie, ¿no? Ni hablar la gente que tiene discapacidad, que también trabaja, ya sea el hipoacúsico o el no vidente, ¿no? Esta gente también se la está dejando de lado, en cierta forma se les complica por no tener acceso claramente a internet o a un servicio mínimo de una atención, que mínimo el personal entienda la interpretación de lengua de señas, por ejemplo, el caso, ¿no? Acá lo que hace falta es una voluntad claramente multidisciplinaria de todos los sectores, claramente de la comisión fundadora que venimos bregando para la creación del colegio de profesionales. Nosotros informamos estas labores porque estamos todo el día con nuestro trabajo diario y que caminamos la calle, estamos dentro de la empresa. Tenemos que trabajar en conjunto, tanto ministerio, industrias, gremios. Hay que hacer un trabajo multidisciplinario y no poner un parche. Hoy por hoy la situación provincial es muy grande y no tenemos que dejarnos presionar por afuera o por dentro, pero tenemos que dejar claro cuáles son las pautas a marcar de acá en adelante, porque vamos a llegar a Navidad y claramente hoy por hoy la necesidad es muy grande de todos los sectores. Ahora, Ricardo, sin ánimo de ponerme en abogado del diablo, ni mucho menos, pero de algún modo se puede llegar a entender esta posición de las aseguradoras, porque dicen, en una etapa de aislamiento, la gente solo salía para trabajar en los casos habilitados, entonces se podía llegar a entender que si se contagió tenía que ver con su actividad laboral. En una etapa de distanciamiento en la que podemos salir a restaurantes, a bares, a hacer turismo interno, actividad física, social, no se puede llegar a determinar cómo te contagiaste. Entonces la aseguradora de riesgo del trabajo dice, aquí yo no tengo nada que ver. Sí, hay otro dato, que es el tema de la circulación comunitaria. ¿Te acordás cuando nosotros preguntábamos e insistíamos por allí en la consulta respecto de si estábamos o no con el virus de manera comunitaria en la provincia de Mendoza? Bueno, a partir de ese momento que las ART entienden que como hay circulación comunitaria, la persona se puede contagiar yendo al trabajo, volviendo del trabajo, en el trabajo o bien en cualquier otra situación que se produzca fuera de esa actividad, concretamente ir al supermercado, volver, ir de compras, lo que sea, lo que fuere. En definitiva, esto es lo que ellos están argumentando, pero también hay abogados que están vinculados al tema de la defensa de la empresa y entienden que las ART, más allá de esta desgracia que es para todos, absolutamente para todos, como la pandemia, deben tener algún tipo de cobertura para ciertos casos. No en general, pero sí para casos que debidamente necesiten algún tipo de contemplación especial. Claro que sí. Ricardo, buenas tardes, gracias. Que la pasen.